Siguiendo con nuestra historia del pensamiento, nos vamos a adentrar a considerar dos milesios más. Uno es Anaximandro y el otro es Anaxímenes. Aquí les vamos a dedicar pues un ratito, aunque por supuesto cada uno ameritaría, digamos, una revisión cuidadosa, puntillosa y demás. Recuerden que nosotros hemos tenido hasta ahora fuente Aristóteles de manera significativa, pero tenemos dentro de las lecturas posibles sobre esta época lo que llamamos los fragmentos de los presocráticos, entre los cuales resalta, digamos, una colección que ustedes pueden ver en la bibliografía que tenemos del curso, que es un trabajo que hizo Conrado Egersland y otros autores argentinos y que editaron en Gredos, que se llaman precisamente los filósofos presocráticos. Pues Anaximandro, la primera que nos vamos a referir, vamos a hacer una revisión un poco de su vida, así va a ser cada uno de estos apartados, un poquito sobre su vida, un poquito sobre su obra, y después nos vamos a centrar sobre elementos de su pensamiento. De él, como pueden ver, ya tenemos por lo menos una suerte de imagen que podría eh, suponerse que es muy antigua, que se supone que ya lo había representado. Y el núcleo fundamental de su pensamiento es lo infinito. Es sin duda un gran autor, gran pensador, eh, pero sobre todo por ese problema de la infinitud o el problema del infinito, que ya veremos que es un tema sumamente complejo. Se conoce de Anaximandro una característica muy particular y es que se supone que vestía con unas ropas especiales, muy solemnes, y que en eso lo imitaba Empédocles. Empédocles va a ser un personaje que nosotros le vamos a dar, digamos, algún énfasis. Y lo cierto es que efectivamente, si Empédocles lo imitaba, era porque era como muy afectado. Esto es una afirmación que está en Diógenes Laercio, ¿verdad? Como libro octavo, el apartado 70. Valga señalar un pequeño detallito sobre Diógenes Laercio. Diógenes Laercio es el autor de una biografía sobre filósofos. Y de manera particular, digamos, él tiene 9 libros sobre las filosofías, los filósofos, los personajes, y es muy importante para efectos sobre todo los presocráticos, porque nosotros no teníamos casi nada, eh, y fue gracias a esa recopilación que hizo él sobre todo dichos y costumbres y demás, que tenemos conocimiento de estos pensadores. Ya les digo, se llama Vida de los filósofos más ilustres, ¿no? Que es un texto, digamos, un tanto tardío, un siglo segundo y tercero después de Cristo. Pues esto lo cuenta entonces Diógenes Laercio. Otro detallito, eso también lo cuenta Diógenes Laercio, es que más allá de que fuera efectivamente una persona que le gustara sobresalir por su manera de vestir y demás, parece que fue inaugurador de cosas importantes. Uno es que aparentemente se le atribuye el primer mapa que habría hecho alguien en Grecia y en el que se supone que habría descrito lo que está alrededor de la Tierra y de los mares. Ahí tienen un mapa antiguo, muy antiguo, de más o menos de cómo lo veían los griegos. No vean que océano está circundando la Tierra, ¿no? Que el centro, por supuesto, es el mar Mediterráneo, y por supuesto hay como 3 partes. Suele decirse que son 4 partes, y divididas por ríos, y entonces un poco tiene que ver con Asia, que después de los ríos en- en Mesopotamia, y por supuesto toda la zona esta europea, y después está por supuesto ¿cómo se llama? La zona que tiene que ver con el, el- el desierto, digamos, de Arabia y demás, y después por supuesto lo de Libia. En principio, algo así podría haber sido ese mapa. Ahora, más importante todavía, él habría sido el primero que escribió un libro describiendo qué es la naturaleza. Perifíseos, se dice en griego, sobre la naturaleza. Es el primero que ha escrito eso.
¿Existe? No. Solo tenemos unos fragmentos y quizás es uno el fragmento más importante, que puede ser línea y media. Entonces ya pueden imaginarse los casos que estamos de datos sobre nuestro amigo Anaximandro de Mileto. Se supone que también habría inventado el gnomon. El gnomon es una especie de reloj solar. Ahí pueden verlo dibujado abajo. Se trata de una varilla, digamos, que se pone perpendicular en un plano y ahí en el plano se miden, digamos, se establecen unas ciertas medidas para ver cómo es que se manifiesta la sombra. Como ustedes sabrán, usted en cualquier parte de la Tierra se pone un gnomon de estos, una escuadra de estas, una varilla, y va a dar sombras distintas dependiendo del día, ¿no? Y entonces esto permite varias cosas. Primero, saber no solo posiblemente la hora, porque a determinada hora pues la sombra llega a tal parte, sino también que resulta que como los días son distintos, por ejemplo ahora nosotros podríamos decir que en la época en que estamos, en, digamos, agosto, septiembre, los días son un poquito más largos que lo que ocurre, digamos, en diciembre. Entonces, o enero. Entonces eso va a ser importante, sobre todo para la agricultura, eso es muy significativo. Y lo que van a medirse, entre otras cosas, ahí son los llamados solsticios y el equinoccio, ¿no? Además, por supuesto, cuando empiezan las estaciones y estas cosas, ¿no? ¿Cómo se mueven las estaciones? Los equinoccios o el equinoccio es el día en que el día y la noche son exactamente iguales, ¿no? Y el solsticio es cuando es el día más largo, el solsticio de verano, y el día más corto, el solsticio de invierno, ¿no? Por ejemplo, cuando es un día muy, muy largo, en Costa Rica no se nota mucho la diferencia, pero por ejemplo hay días que, qué sé yo, en en junio, julio, que usted ve el amanecer faltando 2 días para las 5 de la mañana y 6, 6:15 todavía está 6:30 y a veces un poquito más tarde todavía se ven los rayos del sol. Entonces eso, bueno, el día en que es más largo la luz del sol, ese se llama el solsticio de verano y el día más cortito, pues el solsticio de invierno. Eso se mide con cierta facilidad gracias a este aparato. Y por supuesto, se supone que gracias a eso él habría medido eh, o había calculado que el movimiento de los astros, en este caso el ciclo del zodíaco, que es obviamente el ciclo del cielo, ¿no? Como que tenía una cierta oblicuidad, una cierta inclinación. Por supuesto, ellos muchas veces pensaban que nosotros estamos en el centro, entonces todo lo demás está dando vueltas y está dando vueltas, como moviéndose con una rotación, digamos, diversa. Y es gracias a eso que se establecen, digamos, literalmente nuestras estaciones o los tiempos, el tiempo de más frío, más calor, etc. Para que este chiste, vean que este es de Justo y Franco, que ahora dichosamente está volviendo a algunos de los diarios nacionales. Entonces, efectivamente, se trata de un reloj digital, de un solar digital. Es lo mismo que el gnomon, ¿no? Y literalmente lo que hace es medir el tiempo, las horas. Un dato muy importante. Este es muy, muy, muy importante. Ya habíamos visto en Tales que había un interés muy importante por explicar cómo se desarrollan los planetas, cómo se desarrollan el movimiento de los astros y demás. Vean los planteamientos que ya podemos ver en Anaximandro. Uno es que el movimiento de los astros, de todo lo que existe, es eterno. Que no hay, en última instancia, un nacimiento del cielo, ni una destrucción del mismo, una destrucción del mismo. E incluso se habla, eso en algunos fragmentos por aquí y por allá, cuando decimos A11 o B11 o B1, lo que sea, eso tiene que ver con la
la colección de textos de Diels y Krantz. Diels y Krantz son los que recopilan los textos de presocráticos. Los A son textos a los que se refieren a doctrina de ellos, y los B son los textos que se supone que son propios de ellos. Entonces, esto es una referencia de otro autor, refiriéndose a lo que habría pensado Anaximandro. Pues parece que él habría sostenido que los cielos son infinitos y que se separan de alguna fuente común, ¿no? Y que se separa esa fuente común, podría ser también infinita, que los cielos además se pueden disolver. Eso es producto de una interpretación de su fragmento primero. Y otro dato muy interesante, muy significativo es lo que piensa sobre la Tierra. Fíjense qué curioso, porque la Tierra, nosotros tenemos mucho más datos, por supuesto, sobre estas cosas, pero imagínense a alguien tratando de pensar la Tierra. Habíamos señalado la imagen posible de que la Tierra estuviera sobre un elefante, ¿verdad? Pero vamos a quitar la imagen del elefante. Ahora pensemos en Tales diciendo que la Tierra está sobre agua y que era un leño. Ahora vean lo que dice él, que no, que está suspendida sobre el aire. ¿Ah? Oye, ¿y por qué no se cae? Dice, bueno, fíjese que está sobre la poderosa nada, sobre nada. ¿Ah? Pero dice, y aspira a igual lejanía de todas las cosas. Dicho de una manera más sencilla, le da lo mismo para un lado que para el otro. Y como le da lo mismo, entonces no se mueve, porque no tiene dónde caer, no tiene un lugar donde caer. Esta tesis es extraordinaria desde el punto de vista de la especulación filosófica. Dice Karl Popper, haciendo interpretación de Anaximandro, que esta es una de las más geniales eh, ideas equivocadas que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque para responder a este asunto hay que tener no solo mucha imaginación, sino que tener un problema que resolver. Y es un problema que resolver que va mucho más allá de lo inminente, que para nosotros es muy evidente que todo cae, que aquí está el suelo, ¿no? Pero que la tierra esté sobre el aire y que no se caiga para ninguna parte, alguna explicación tendría que tener. Otro dato también sobre la Tierra, es cilíndrica y que tiene un espesor, ya como cilindro, dice que se parece a una columna, dice ese fragmento, ¿no? Se parece a una columna de piedra, y que tiene un tercio del ancho, el espesor. Vamos a ver un dibujo para ver si lo logramos mirar claramente. Vean cómo sería la Tierra. Está la Tierra rodeada de aire, ¿no? Y hay fuego, evidentemente, porque el fuego de ahí, digamos, como que respira, ese fuego respira el sol, ¿no? Y él dice que es como una columna de piedra, por eso es que en el dibujo lo pueden ver como una especie de columna de piedra, pero simplemente una columna de las que se ven en los templos griegos, ¿no? Y esa sería aparentemente la imagen que podríamos pensar de la Tierra. Vean ahí el mar rodeando, ¿verdad? Que es la idea del Oceanus, ¿no? Que eso es muy, muy significativo para ver. Y por supuesto desde ahí salen, digamos, exhalaciones de la Tierra. Y las exhalaciones ya van a ver qué son. La Tierra está caliente, tiene un fuego alrededor, pero también aire. Vean la Luna. La Luna, su luz no es de ella, se la presta el Sol, ¿no? Y además, la Luna es el producto de un desgarramiento de la Tierra. La Tierra vieron que era como rugosa, ¿no? Que era como rugosa, como si tuviera como una capa, parece un árbol, ¿verdad? ¿No? Dice que es como de piedra, pero precisamente eso se sale. Y al salirse, como si fuera la corteza de un árbol, entonces se forma de eso la famosa luna. Vean que esta visión es realmente muy, muy espectacular lo que significa desde el punto de vista de especular, ¿no? Dice, ¿por qué están esos astros? ¿De dónde vienen? Y vienen de aquí. Nosotros somos, digamos, la fuente de su ser específico. Y vean ahí un dibujo más claro sobre cómo pueden ser la Tierra y cómo la rodean astros. Ahora lo que quiero que se fijen es cómo entiende
Anaximandro los astros. Dice él que son círculos de fuego, por eso vean los circulitos, son círculos de fuego. Círculos de fuego que pueden ser como estar alineados o como ustedes quieran, pero en principio estarían ahí, digamos, como que alrededor de la Tierra. Y fíjense que en estos círculos lo que hay como es una especie de separación por aire, ahí están, ¿no? Como hay unas separaciones, pero los círculos están pensados por él como si fueran flautas. Las flautas, ustedes han visto una flauta normal que tiene unos huequecitos, ¿verdad? Los huequecitos para que dé diferentes notas. Pues los astros son como si fueran unos círculos que rodean la Tierra. Puede ser que sea en este caso aquí, son como anillos, pero puede ser que también sean anillos que están rodeando, digamos que están rodeando la Tierra. Y entonces en ese caso podrían estar como en esta forma, como en esta figuración. Lo están rodeando aquí. Bueno, cada uno de ellos tiene orificios, como de flautas, ven que ahí dice que es de flautas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que, digamos como que por ahí, por los orificios, se ve el fuego que está en la banda o en la flauta que está alrededor. Y entonces la idea es como que tenemos digamos, como unas bandas alrededor de la Tierra y esas bandas las sostienen o las tienen y ahí están esos, se llama, esos orificios por donde se sale ese fuego que es el que nosotros vemos como astros. Así que esa sería, digamos, la explicación muy, muy particular de parte de Anaximandro sobre los astros. Vean que los astros antiguamente se les decía, pues, tenía el nombre clarísimo de dioses, ¿no? La luna era Selene, era la diosa. Helios es el sol, es un dios, ¿no? Nada, estos no son dioses, es fuego. Fuego y anillos materiales. Anaximandro no es un seguidor de fábulas o de dioses así como de los que aparecen típicamente en la tradición literaria griega. Que va, ya anda en otra parte. Y por supuesto, cuando esos orificios son tapados por algo, como cuando tapamos los huecos de la flauta, pues se producen los eclipses. Esa es, digamos, la explicación que tenemos de estas cosas. Ahora pensemos cómo sería esta tierra si tenemos, digamos, esas flautas que decíamos ahora alrededor. Vean cómo está más o menos dibujado. Bueno, si eso es así, como en círculos, tenemos que pensarnos como en bandas que están alrededor. El círculo del Sol sería 27 veces más grande que la Tierra, o sea que habría 27 bandas de estos hacia afuera, y después 18 veces está la Luna, ¿no? Y después, por supuesto, los números estarían, digamos, las estrellas un poquito más cerca, porque la flautita está más cerca. Eso es una visión muy curiosa, porque vean que en lo más bajo están los ciclos de los astros fijos, que son como huequecitos, que logramos ver en esas flautas. Eso es muy, muy interesante porque el Sol estaría, en principio, eh, mucho más alto que algunos astros, ¿no? Y entonces la mayor parte de los astros que vemos en la noche estarían ahí situados. Esta es una visión muy particular que aparece en esa referencia, digamos, en A11, de decía de Lewis y Krantz. También había hecho un esfuerzo muy interesante Anaximandro por pensar otras cosas. Y quería mencionar, dentro de esas cosas, algunos de los elementos centrales más difíciles y más complicados para cualquiera que esté sin datos,
¿Cómo explicar el viento? ¿Cómo explicar la lluvia? ¿Cómo explicar los truenos? Recuerden los truenos, ¿quién es el causante? Zeus, ¿no? En las tormentas, es Zeus, ¿no? Los relámpagos, todos bueno, vean lo que dice Anaximandro, eso está en el frente abajo. Cuando es circundado por una nube densa, cae forzado por la pequeñez de sus partículas y por su liviandad. En el estallido produce entonces el ruido y su disposición en relación con la negrura de la nube, el resplandor. Está hablando sin duda de los rayos. Y ya no es Zeus. Se trata del viento, movimiento del viento. Las lluvias tampoco las produce ningún dios. Son vapores de la tierra que salen por causa del calor del sol, ¿no? Y los vientos son causados por vapores más livianos y que se mueven por por su liviandad. Como ven, se trata de un pensador que ya intenta hacer una explicación que nosotros entendemos por científica. Esto lo tenemos, repito, en referencias porque están en textos que se dicen lo que había dicho él. Recuerden que no tenemos fragmentos que sustenten esto, pero posiblemente sí habría habido en en alguno de seguramente su texto, una explicación que permitirá pensar. Los que lo citan suele decirse que eh, que son cosas que habrían señalado, ideas paradójicas, muy extrañas, que por supuesto no tienen parangón y no se podían creer porque eran seguramente mentiras, lo cual es muy interesante para hablar del valor de las ideas filosóficas de estos autores. Vean, por ejemplo, un tema que a nosotros nos puede interesar mucho, ¿por qué se dan los terremotos? Aquí pueden ver una explicación bien clara. Bueno, se supone que Anaximandro había predicho un terremoto, pero ya saben que eso no se lo predice nadie, nada. Entonces, eso es seguramente mentira, pero no importa, ya está dicho, por lo menos por Cicerón lo menciona. Lo cierto es que él habrá señalado que la tierra se seca y porque está muy seca, ¿no? O después de que llovió mucho, también se abren hendiduras y por ahí entra un aire violento, ¿no? Y entonces el viento, ¿no? Hace que se estremezca esas grietas y por supuesto, pues ahí en medio de ese movimiento terrible de viento, se dan evaporaciones y hay una gran cantidad de agua, etcétera, y por lo tanto se producen los terremotos. Si se ponen a pensarlo, no está lejos de lo que nos servimos ahora para explicar estas cosas. Y ahora hablamos de fallas y no sé qué. Pero él está viendo un fenómeno físico, no está viendo un fenómeno antropomórfico o una voluntad divina en absoluto. Este es un autor claramente, no voy a decir científico, materialista. No pretende hacer una justificación desde el milagro o desde la voluntad divina o de algo muy exótico que de alguna manera acompaña casi todas las explicaciones, digamos, más sencillas que nosotros usamos para hablar de estas cosas. Y un tema que puede ser muy curioso, y es que él sostiene que el mar inicialmente cubría todo. Y entonces, lo que ha ocurrido con el tiempo es que el mar se ha ido paulatinamente evaporando, ¿no? Llegará el momento en que se evapore y quede todo seco. ¿Por qué se dice eso? Bueno, en primer lugar hay una referencia muy curiosa en un texto de Genófanes o sobre Genófanes. Ahí lo pueden ver vea Diels Kranz, recuerden Diels Kranz, los recopiladores de los textos griegos presocráticos. Aquí está el numerito 21, que es un número que tiene que ver con Genófanes, A, que tiene que ver con su referencia, y la referencia 33. Pues en Genófanes, como en él, se sabe esto, que en esta época aparecieron huellas de peces en lo alto de acantilados y en algunas canteras que estaban eh, 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 en una montaña. Entonces, si eso estaba ahí, está claro, ¿no? Que seguramente
por ahí estaba a la altura del mar, sino, dice que esto no es eterno. Entonces es posible que esa fuera una, una explicación, digamos, justificada por los datos ya, digamos, que tenemos en nuestra, digamos, en nuestra percepción, que vamos viendo de lo que existe. Y por supuesto esto se pudo ver en la Magna Grecia, en Siracusa, pero también se vio en Malta. Eh, y por lo tanto, repito, el mar se está secando. En correspondencia con eso, fíjense qué curioso. Entonces, ¿de dónde salimos nosotros? ¿De dónde salen los animales? Del mar. En lo húmedo, la fuente de todo. Y lo interesante es efectivamente que él habría sostenido que los seres humanos incluso surgieron dentro de peces, ¿no? Dentro de pequeños tiburones. Y es muy curioso, o sea, ¿por qué? O sea, nosotros estamos como metidos, vean que el momento es muy curioso, porque nosotros estaríamos como metidos dentro del pez y cuando se empieza a secar la tierra, de pronto salieron estos peces, pero se rompieron, se desgarraron, ¿verdad? la, la piel y surgimos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros ya teníamos que haber surgido grandes y no chiquiticos, ¿verdad? Si sale un bebé, lo comen, pero salen grandes. No está pensando en una evolución, pero tampoco está tan lejos de que el proceso biológico se tenga que explicar mecánicamente. Eh, por supuesto que salgan los peces y seguir caminando, pues no es exactamente la idea en Anaximandro, pero tampoco está tan lejos, ¿ah? Tampoco está tan lejos. ¿Por qué? Mm, Porque pues, ya tenemos el dato. Aquí hubo mar. Y después nosotros, otro dato muy importante, nosotros, eh, si todo estaba en el mar y nosotros no éramos peces, pues tenemos que estar metidos en algo, porque nosotros somos muy débiles. Entonces, por eso ese amamantamiento supone que no, tiene que haberse debido a la gente ya un poquito grandecita. Y vámonos ahora al núcleo del pensamiento nacional. Esto nos debería llevar un buen rato, pero vamos a hacerlo de la manera más rápida y simple posible. Yo les voy a tratar de explicitar, digamos, algunos de los elementos. Esto merece una discusión, muchas horas de explicación, pero porque es la primera gran tesis filosófica que tenemos en un texto, pero por lo menos vamos a explicarlo en lo general. Anaximandro, aquí los puse en el texto griego porque posiblemente de los textos más importantes de la historia. Aquí dice más o menos lo siguiente. Anaximandro dijo que el principio de los seres es lo infinito. ¿Se acuerdan que hablamos hablado de lo infinito, de lo todo apeiron se llama? Que el infinito es el universo, que el infinito son los astros, etc. Bueno, él habría nacido de ahí. Este es un texto en que se refieren a una interpretación de Aristóteles. Dice, bueno, de estos, obviamente los entes, el nacimiento de Génesis, el nacimiento se da para los seres, desde esto. Y se da la muerte para esto. Nace, ¿no? la muerte, según lo necesario. Pues se dan alelos los unos a los otros un castigo y un ajusticiamiento, digamos, por la injusticia que cometieron, ¿ah? Por la injusticia que cometieron en el orden del tiempo. Ese es más o menos lo que se destaca en este texto. Repito, ese es el primer gran fragmento que conocemos estrictamente de filosofía griega. Unas interpretaciones, vamos rapidito a las interpretaciones del texto. Primera interpretación, muy importante, la fuente de todo es el infinito. Lo to apeiron, como se dice en griego. Es infinito, es una sustancia, dice Aristóteles, una posibilidad,
intermedia, que no es ni agua, ni aire, ni fuego, ni tierra, ninguna de esas, pero es infinita, intermedia. Segundo, que por supuesto no es ninguno de los elementos, entonces por lo tanto es indefinido. Tercero, que sea un Dios. Entonces es un ente divino, inmortal, omniabarcante, omnirector, ¿verdad? O sea que todo la abarca, que todo está y que está indeterminado. Y por eso se llama infinito. También nosotros solemos hablar del infinito de lo divino. Otra posibilidad, que es muy diferente al cosmos, o sea que está alejado del cosmos y que por supuesto no estaría, digamos, mezclado con eso. Finalmente, sería interpretado como una especie de abismo, como aquello inmenso, infinito, ¿no? Indeterminado, que, que es la fuente de este ordenamiento que tenemos acá. Esas interpretaciones señalan varias cosas que son cruciales, pero vamos a centrarnos sobre algunas. Uno, vamos en orden para poder entenderlo bien. Primero, todo eh, lo que tenemos acá, todo se engendra, todo se genera, pero tiene una fuente común. Segundo, todo se destruye, también cambia, se destruye, pero va a esa fuente común, lo cual es muy importante. Ahora, ¿por qué se destruye? Bueno, porque es necesario. Dice ahí que hay un orden necesario, una especie de necesidad, y ya, eso se da como cuando decíamos la diosa necesidad, se dice en griego, se dice ananke, ¿no? Además, hay una culpa. ¿Cuál es la culpa? Vamos a ver, y hay una especie de reparación por la culpa, castigo y reparación, ¿no? Y la culpa sería un ajusticiamiento, hay que ajusticiar las cosas, pero también hay que reparar. Como cuando uno dice, bueno, mira, este me robó y yo quiero que me pague porque me robó. Bueno, este proceso de ajusticiamiento o de reparación de la injusticia se da en el orden del tiempo. Expliquémoslo muy rápidamente para decirlo de una manera simple. Toda realidad posible de alguna manera comete una injusticia al darse. ¿Por qué? Porque le quitó el espacio, la diferencia a otro, el espacio de su determinación. Y como eso supone de alguna manera imponerse, eso merece un castigo. Voy a ponerlo en ejemplo tal vez sencillo. Cuando yo nací, yo posiblemente me impuse de frente a otros entes posibles que podrían haber nacido de mis papás. Y ya, mientras estaba mi mamá embarazada, por supuesto no pudo haber tenido X bebés, a lo mejor más inteligente, más bueno, lo que sea. Yo me impuse. Por eso me toqué morir. ¿Para qué? Para resarcir la culpa original. Es algo así como el pecado original, solo que estamos hablando de procesos naturales. Y esto implica que de alguna manera hay una lucha constante en el universo para que las cosas se ordenen, se manifiesten de manera más clara, ¿no? Y podamos, digamos, tener razones justificadas de por qué surgen las cosas. Surgen las cosas por un pleito. Y después de que se da el pleito, por supuesto, hay eh, una reparación que va a venir cuando esto cese de estar. ¿Qué ventaja tiene un texto de esta naturaleza? Bueno, que resulta que la muerte, la psorán, como se dice en griego, la psorán, y el Guinness y el nacimiento tienen justificación filosófica. ¿Y quiénes nacen y quiénes mueren? Todo lo que existe, todo se mueve así. Por lo tanto, esta justicia es una justicia universal. Por fin tenemos un mecanismo explicativo. Vean que ya volvemos a rescatar cosas. No es un Dios. Puede ser que se entienda como una divinidad, pero es muy material. Segundo, parece como que surge de algo que no sabemos qué es, indeterminado, ¿no?
una sustancia intermedia, lo que sea, y de esas sustancias surgen contrariedades, contrarios difíciles de compaginar, difíciles de entender. Esta es la primer gran idea filosófica en el sentido estricto de los milesios. ¿Por qué? Porque la otra variable que teníamos, que era la de Tales, cuando hablaba del agua, es un poco la interpretación de Aristóteles. En cambio aquí es mucho más atrevido, incluso es un texto que podría tener un talante, voy a decirlo de manera muy especulativa y radical, es un poco metafísico. ¿Por qué? Porque abre un sentido de la causalidad de todo lo que existe. Y además puede explicar no solo el origen del universo como un todo, sino cada uno de nosotros y cada una de las cosas que hacemos. Hasta decidir si vamos a hacer algo puede ser una imposición que a la larga va a tener que cesar de ser. Y de alguna manera todo tiene que morir. Y este es el fenómeno al que estamos, digamos, llamados a hacer explícito. Para eso es este mecanismo de la justicia de Anaximandro. Ahora vamos a empezar a estudiar a el tercer gran milesio, Anaxímenes. Un pensador del que tenemos imagencitas y cosas pequeñas, pero muy significativas, muy importantes. A él suele atribuirse de ser el primer gran monista, efectivamente, del punto de vista del material. Se llama monismo aquella visión en la que todo se reduce a uno. Pero habíamos visto en que todo se reduce al agua. Sí, pero es que en esto se explica mucho más claro. En tales, lo del agua podría convertirse, digamos, en una especie de modo explicativo de por qué la vida está dentro de las cosas. En cambio, en Anaxímenes la situación es muy diferente, muy diferente, porque aquí sí tenemos a alguien que se atreve a decir que todo se reduce a una cosa. De Anaxímenes tenemos una visión muy particular. En primer lugar, tiene también sus visiones astronómicas. Vean cómo plantea la situación. Él sostiene que la Tierra es plana y que se sostiene sobre el aire. Ahí pueden ver un dibujo que no sé si lo representa de manera curiosa, pero puede ser importante. Ahí más bien es cómo se conforma la, la- la Tierra, pero en todo caso piensen, es plana y ella sostiene, digamos, se sostiene sobre el aire, pero es como si estuviera, vean la imagen, cabalgando sobre el aire. Y es como una especie de tapa, una tapa que sostiene una olla, digamos, llena de aire, ¿no? Debajo de la Tierra, ahí pueden ver el dibujo, creo que es bastante explicativo de eso, surgen los otros astros, como que de alguna manera de ahí van derivándose, digamos, los astros que nosotros vemos en el cielo, ¿no? Y, y lo que ocurre es que hay un proceso que ahora vamos a estudiar con un poquito más de cuidado. Eh, eh, pero en principio es como hay una suerte de humedad y una salida paulatina hasta que se conforman en lo alto del cielo. Esa es más o menos la idea de esta astronomía. Una de las características que tenía el pensamiento de Anaxímenes, que posiblemente él tenga textos que iban en esa línea, es que él le gustaban mucho las imágenes. Vieron ahora la idea de cabalgar o de una tapa. Y vean esta idea sobre los astros. Acabamos de referir que los astros surgen, digamos, de la parte de abajo, en la olla de aire, ¿no? Bueno, los astros cuando se van arriba son como clavos en un cristal que está en ese entorno, ¿no? Y, y de alguna manera eh, parece como que ese cristalino también son como pequeñas laminitas de fuego, ¿no? Que están como pintadas. Eso es otra manera de pensar. Como puede imaginarse, están
tratando de justificar lo que hay, ¿no? Y no es fácil, ¿verdad? Entonces, este pensador, pues también dijo cosas muy exóticas, como esto de que incluso los astros no pueden pasar por debajo de la Tierra, ¿no? Entonces, la conformación es así como una especie de sombrero. Recuerden que habíamos pensado en una tapa de una olla, ¿verdad? Pero también de una especie de sombrero, ¿no? Y entonces los astros van dando vueltas alrededor de eso, pero no pasan por debajo, porque debajo está la olla, entonces no hay capa. Él tiene algunas explicaciones sobre fenómenos eh, meteorológicos, sobre el viento y demás, y parecida, digamos, a las que había planteado Anaximandro. Vean el famoso arco iris, que recuerden que según la tradición bíblica era el producto, digamos, de un pacto entre Dios y- y Noé. Bueno, ¿cuál pacto? Eso no, eso se produce por el brillo del sol contra una nube densa, sólida y oscura, ¿no? Y son unos rayos mezclados, ¿no? Hasta el límite, pero es, es una mezcla entre esa nube y la luz. Así que, está lejos tampoco de lo que nosotros vemos. No es ningún milagro de la naturaleza. Me gustó mucho esa imagen para explicar cómo se podría mover la tapa. Ahí no se puede ver la olla, ¿no? Cuesta mucho dibujar esas cosas, pero en todo caso sí se puede imaginar que esto sí es muy importante lo del aire, ¿no? Porque como que es eso lo que se está moviendo, es el aire. Es el aire. Y él es, habíamos dicho eso al principio, él es monista. ¿Qué significa ser monista? Que recuerden que es aquellos que consideran que todo se reduce a una sola cosa. Y ese ente al que se reduce es precisamente el aire. El aire es el principio de todo lo que existe, la fuente inagotable de todo lo existente. Vean, vean el fragmento de este 7. Es además infinito. En eso es parecido a Anaximandro, ¿no? Es el infinito a partir del cual se generan todas las cosas. Se generan los llamados dioses, que son los astros, ¿no? Todas las cosas divinas, las que nosotros decimos que se llaman dioses. Esos son los planetas, las estrellas fijas y demás. Todo procede de él. Pero entonces, ¿cómo? Si eso es principio, y este es monista, ¿en qué consiste este monismo? Vamos a verlo así. Resulta que el aire, cuando está eh, congregadísimo, está condensado. Ese proceso se llama picnosis. Está muy condensado. Y cuando es enrarecido, cuando tiene manosis, entonces las partículas como que se separan, como en la imagen esta del diente de león, ¿no? Entonces se separan y al separarse, al enrarecerse, se forman otras cosas. Entonces, digámoslo de esta manera, eh, el aire es el que produce todo lo que hay, es el que conforma todo lo que hay. Nosotros somos aire, aire condensado, ¿no? Por supuesto, lo que conocemos como aire, que es una cosa infinita también, es este aire que tenemos alrededor nuestro, que respiramos, pues ese es el aire enrarecido, evidentemente. El agua es aire, la tierra es aire, las piedras son aire. Y entonces ahí, ¿qué es lo que va a ser determinante? Ahí lo puse abajo. La cantidad. ¿Cuánta cantidad de aire hay? Es lo que va a determinar la cualidad. Las cualidades no surgen de por sí, surgen simplemente por el número, digamos, de moléculas, digamos, y de aire que tienen las cosas. Recuerden este proceso, rarefacción y condensación. Ahí es donde está la clave de la naturaleza. Y esos son los procesos que explican todo lo que hay, todas la naturaleza.
Como se podrán imaginar, esta visión de Anaxímenes sobre el aire eh, es, digamos, muy completa, muy redonda, porque permite explicar todo desde una sola vía. Pero hay una cosa que es crucial, es cómo es el mecanismo. Ya sabíamos que la cantidad es lo determinante, ¿verdad? Cuánto esté congregado, cuánto esté, digamos, enrarecido. Pero la clave está en que todo se está moviendo. ¿Por qué? Porque el aire siempre se mueve. Esa es la realidad que conocemos. Por eso él recurre al aire como elemento fundamental de todo lo que existe. Es gracias a ese movimiento que se generan las cosas. Igual que el que muere. Porque ese es el proceso efectivo de todo lo que existe. Y por eso podemos decir una cosa que es un poquito más fuerte. Y es señalar que el aire es la fuente misma de lo real y es, no solo la fuente, es lo real y es, por lo tanto, porque nosotros podemos atribuir el carácter de el ente divino. Es el mismo Dios, el que explica la mecánica de lo que existe, el que explica la materia de lo que existe y que, por supuesto, explicita por qué se generan las cosas o por qué mueren, por qué cambiamos. Nosotros somos simplemente el fruto de este aire divino, ¿no?, que respiramos y que, por supuesto, es evidente para nosotros, es lo que determina nuestra existencia. Por último, podemos afirmar ya la visión antropológica de Anaxímenes es que el alma es aire y el universo todo, por lo tanto, es anímico, está lleno de vida. ¿Se acuerdan que les había hablado del hilozoísmo? Efectivamente, esto es un hilozoísmo, porque la vida es el alma y es el aire, y por todo lado, el cosmos entero es un ente vivo. Así que esta visión es más ilusoísta todavía que la propuesta de Tales. Y con esto cerramos el capítulo de los pensadores milesios.